Buenos días. Vamos a comenzar la transmisión para la Iglesia Bíblica del Camino de Córdoba, Argentina. Desde ya, muy feliz Día de las Madres. Agradecería si me confirman en Facebook, si se escucha bien. Pero muy feliz día, mamás. Hoy es el Día de la Madre. Celebramos con ustedes y oramos para que el Señor los bendiga de una manera especial. Hoy vamos a compartir una historia muy especial y muy olvidada, de una mamá muy olvidada, pero también muy honrada. Es más honrada que muchísimas mujeres. Es una bendición saber que el Señor en su palabra ha ido revelándose a la humanidad. Entonces, en esta revelación, Él está mostrándose, Él está interesado en mostrarse, Él está interesado en darse a conocer, Él está interesado en que el mundo le conozca a través de la Biblia. Entonces el Señor se ha ido revelando. Y en función a eso, vamos a ir a Génesis 16. Génesis 16. Les voy dando la bienvenida a los que van llegando. Génesis 16. Gracias por la confirmación del audio. En este tiempo seguimos rogando que el Señor nos permita reunirnos de nuevo como Él manda, porque sabemos que esto está muy lejano a lo que Él quiere. Hacemos esto de manera provisoria, esto de reunirnos y predicar así, pero también sabemos que el Señor es soberano y en este tiempo es lo que tenemos que hacer. El Señor nos ayude a aguantar sin acostumbrarnos a esto, ¿sí? Pero volviendo a la prédica, volviendo al tema de hoy, hago tiempo para los que se van conectando. Pero volviendo a la prédica, recordemos esto: la Biblia es, entre otras cosas, la historia de Dios revelándose a la humanidad. Y esta es la historia de una mamá olvidada, una mamá que pasa la historia, y no sé si hay gente que predique mucho sobre esta mamá. Sin duda que hay prédicas sobre ella, pero hay pocas prédicas sobre ella. Esta historia es tan vieja que Sem, el hijo de Noé, todavía estaba vivo o acababa de fallecer. Y esto es entre el 1700 y el 1900 antes de Jesús. Acá vemos la historia de esta mamá que tiene casi 4000 años de vieja la historia. Casi 4000 años de antigüedad. En Génesis 16 vamos a ver esta historia. Acompáñame a Génesis 16. Voy a leer primero del 1 al 6. Génesis 16, 1 al 6. Dice: Sarai, mujer de Abraham, no le había dado a luz hijo alguno, pero ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Entonces Sarai dijo a Abraham: mira, el Señor me ha impedido tener hijos. Llégate, te ruego, mi sierva, quizás por medio de ella yo tenga hijos. Y Abraham escuchó la voz de Sarai. Después de 10 años de habitar Abraham en la tierra de Canaán, Sarai, mujer de Abraham, tomó a su sierva Agar, la egipcia, y se la dio a su marido Abraham por mujer. Y Abraham se llevó a Agar, y ella concibió. Cuando ella vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: recaiga sobre ti mi agravio. Yo entregué a mi sierva en tus brazos, pero cuando ella vio que había concebido, me miró con desprecio. Juzgue el Señor entre tú y yo. Pero Abraham dijo a Sarai: mira, tu sierva está bajo tu poder, haz con ella lo que mejor te parezca. Y Sarai trató muy mal a Agar, y ella huyó de su presencia. Acá tenemos el contexto de Agar, ¿sí? Pero más allá de Agar, Abraham fue elegido por Dios para ser el patriarca de una gran nación. Eso lo podemos ver a lo largo de Génesis. Vamos viendo en diferentes capítulos donde se reafirma una promesa, un pacto de Dios con Abraham, que incluye muchas cosas. Y una de las cosas que incluía era tener mucha descendencia. Abraham había ido a Egipto para poder sobrevivir de la hambruna en Canaán. Sin embargo, él no dejaba de confiar en Dios. Regresó a Canaán, donde es reafirmada la promesa de Dios, pero llevaban con ellos una sierva, una esclava. La palabra es esclava. Muchas traducciones usan la palabra sierva para suavizar un poco el término,
para que no se ofenda a nadie, pero en realidad la palabra hebrea, donde dice sierva en español, es esclava. Igual que cuando aparece la palabra siervo la mayoría de las veces en el Nuevo Testamento, en realidad en griego dice esclavo, porque hay una diferencia entre un siervo y un esclavo. Y Agar es una esclava egipcia, pero no es esclava de Abraham, sino que es esclava de Sarai, la esposa de Abraham. Sarai es su dueña, y fíjense cómo ella, qué tipo de persona es Sarai hasta el momento, qué tipo de vida espiritual tiene. Fíjense que en el 2 le echa la culpa a Dios, dice: el Señor me ha impedido tener hijos. O sea, Dios le dice: vos vas a tener mucha descendencia, le dice a Abraham, Dios a Abraham, pero Sarai le dice: pero ¿no ves que el Señor no está siendo el Señor el que me impide tener hijos? Entonces vemos que no es tan madura espiritualmente Sarai. Luego lo vamos a ver más, si uno revisa la historia de Sarai ve que ella va madurando progresivamente como todos, pero en estos tiempos en los cuales ella ya era anciana todavía no maduraba y tenía muchas metidas de pata, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, fue finalmente una gran mujer, una mujer virtuosa. Pero Sarai, la dueña de Agar, responsabiliza a Dios por su esterilidad. Le dice: el Señor me ha impedido tener hijos. Sarai tenía tanto derecho sobre el cuerpo de Agar que la da a su esposo para que tengan relaciones sexuales. Fíjense cómo está el contexto sociocultural de Agar. Ella es esclava y su dueña, su ama, tiene tanto poder sobre su vida y sobre su cuerpo que la entrega a Abraham para que Abraham tenga relaciones sexuales con ella. Estamos frente a una historia prácticamente de trata de personas. Es una historia de esclavitud, y una esclavitud muy profunda, muy fea, en donde no solo se servía y se atendía, sino que además se tenía derecho sobre la vida sexual de la persona. Entonces, Sarai, siendo dueña de Agar, entrega a Agar a Abraham, y Agar queda embarazada. Y al quedar embarazada, ella mira medio con desprecio a su ama, a su dueña, pero su dueña empieza a maltratarla. Estando esta mamá, Agar, embarazada, es esclava a nivel más bajo. Sus dueños tenían potestad incluso sobre su sexualidad. Y su dueña, estando embarazada, la maltrata. Agar es despreciada. Agar es egipcia, Agar es esclava. Agar debe haber sido mucho más joven que Sarai. Agar es entregada como un objeto sexual, tratada como un objeto, y encima es despreciada. Entonces Agar decide huir de ese lugar. Y la historia de hoy tiene que ver con Agar, esta mamá que ha sido olvidada, pero esta mamá también va a ser muy honrada. Hoy vamos a ver la historia de una mamá olvidada pero honrada. Y ella se llama Agar, Agar la egipcia, Agar la esclava. Agar, que hasta el momento está embarazada y es maltratada por sus dueños que no la tratan de una manera correcta, sino que la ven prácticamente como un objeto sexual, como un lugar en donde se puede tener hijos, nada más. La historia de Agar es dolorosa. Y fíjense cómo sigue Génesis 16. Vamos a leer el versículo 7 y una parte del 8. El ángel del Señor la encontró. O sea, recordemos que Agar había huido de la casa de Abraham y de Sarai. Dice: y el ángel del Señor la encontró junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente en el camino de Shur, y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde has venido y a dónde vas? Tenemos que entender muy claramente esto, que el contexto de Agar importa, y lo hemos estado hablando y repasando, pero no limita. Y que el ángel del Señor está interesado en esta persona y en su situación es algo muy específico. Fíjense, le aparece a ella, la llama por su nombre, la llama por su condición social y le pregunta de dónde viene y a dónde va. Y la encuentra en el medio del desierto, junto a una fuente de agua, pero está en el medio del desierto. Vemos cómo Dios, a pesar del contexto de la persona, Dios no está limitado por el contexto de la persona. Dios tiene un interés muy especial, muy específico, por todo lo que la persona es, por lo que es y por cómo está. Entonces, me lo imagino con una voz muy tierna: Agar,
sierva de Sarai, sé quién sos. Ahí le está diciendo, sé muy bien quién sos. Y sé muy bien cómo te debes sentir al respecto. Y sé muy bien cómo es tu condición social. Pero quiero saber, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Dios, recordemos que estamos en el primer libro de la Biblia, no en el más antiguo, pero sí en el primer libro de la Biblia. Entonces estamos viendo cómo Dios se va revelando a la humanidad y cómo se está mostrando hasta ahora. Se está mostrando como un Dios personal, interesado, cercano, con quien relacionarse, que se interesa, con quien poder hablar y conversar y dialogar. Le hace la pregunta usando su nombre y su condición social y le pregunta qué está haciendo. No pregunta a Dios porque no sepa. Pregunta porque quiere expresar su interés por ella y su situación. Dios es omnisciente. Él ve todo, Él sabe todo. Pero está muy interesado, más allá del contexto de la persona, está muy interesado por esta persona. Entonces vemos cómo el interés de Dios por la persona no está limitado por el contexto de la persona. Y encuentra a esta mamá embarazada en el medio del desierto, huyendo de su esclava, quien la trataba mal, huyendo de su ama, de su dueña, quien la trataba mal, siendo esclava esta mamá, caminando sola en el desierto, en el medio del embarazo, habiendo sido tenida como un objeto sexual. El ángel del Señor se presenta y se interesa por ella. Se interesa por ella. Y quiero llamar la atención sobre este punto. El ángel del Señor en el registro bíblico aparece por primera vez en esta historia. Esta mamá egipcia es la primera persona en toda la Biblia en ver al ángel del Señor. Es una mamá que hemos olvidado, pero es una mamá a quien Dios decidió honrar de una manera muy especial. Es la primera vez en la cual, en el registro bíblico, el ángel del Señor se le aparece a alguien de tal manera que lo pueda ver. Más adelante va a haber otra conversación entre el ángel del Señor y esta mamá. Dios nunca le abandonó, ni a ella ni a su hijo. ¿Cuál es el primer punto? Que el contexto de la persona nunca limita el interés de Dios por la persona. Nunca. Al punto de que esta persona en un contexto cultural y social muy bajo es la primera persona en el registro bíblico de ser tenida en cuenta para que el ángel del Señor se le aparezca a ella. Muy olvidada, muy despreciada, una vida llena de tristezas, pero Dios decide revelarse a ella. ¿De qué manera? Como el ángel del Señor. ¿Quién es el ángel del Señor? ¿Quién es el ángel del Señor? Su identidad no es proporcionada de manera explícita en la Biblia. Sin embargo, hay muchísimas claves importantes sobre su identidad. El ángel del Señor habla como Dios. El ángel del Señor no es un ángel más, sino que se identifica a sí mismo con Dios y ejerce las responsabilidades de Dios. Tenemos muchas citas bíblicas para fundamentar esto, pero usted puede googlear el ángel del Señor y va a ver que no es un ángel más, que tiene estas características, que habla como Dios, se identifica a sí mismo con Dios, ejerce responsabilidades de Dios. En muchas de estas apariciones, aquellos que ven el ángel del Señor tienen miedo por sus vidas, porque dicen, hemos visto a Dios. Es claro que al menos en algunas ocasiones, en la mayoría de las ocasiones, el ángel del Señor es una teofanía, una aparición de Dios en forma física, visible. Es posible que las apariciones del ángel del Señor fueran manifestaciones de Cristo antes de su encarnación. Jesús en Juan 8:58 dijo que antes que Abraham naciera, yo soy. Así que resulta lógico que Él estuviera activo y se manifestara en el mundo a lo largo de la historia de Dios, incluso antes de nacer en Belén, antes de que María, la Virgen, quedara embarazada. Y Agar está hablando con una manifestación física de Dios.
Y esto es una teofanía, y tenemos mucho argumento para señalarlo como una cristofanía, una aparición de Jesús antes de nacer en Belén, casi 2000 años antes de que alguien pudiera ver a Jesús en Belén y luego su vida hasta la cruz. Agar, una esclava egipcia tomada como un objeto sexual, es la primera persona en la Biblia a la cual el ángel del Señor se le aparece. Y tenemos mucho argumento para pensar que este ángel del Señor es Cristo mismo. Mira si no es honrada esta mamá. El contexto de la persona nunca limita a Dios. Nunca limita los planes de Dios sobre esa persona. Ahora tenemos filosofías de moda que nos hacen pensar que nuestro contexto limita todo, que nuestro contexto es quien nos dirige, que todo es una construcción social de nuestro entorno, que nosotros mismos somos una construcción del entorno. Eso sería así si Dios no existiera, pero Dios existe. Y el contexto de la persona nunca limita a lo que Dios quiere hacer en esa y con esa persona. Y esta persona, Agar, esta mamá en el escalafón más bajo de la sociedad, siendo una esclava, que incluso es tan fea su condición de esclava que sus dueños tienen potestad sobre su sexualidad, ha quedado embarazada, ha tenido que huir por los maltratos que recibe, por el desprecio que recibe, decidió enfrentar el desierto, camino a Egipto, de donde ella era, en esa dirección. No sabemos si ese era su plan, pero salió de la casa de Abraham hacia Egipto, decidió enfrentar embarazada al desierto que seguir en la casa de sus dueños. Miren si no está sufriendo Agar. Pero el contexto de la persona nunca limita al poder de Dios. Y ella es tan honrada porque la primera aparición del ángel del Señor en el registro bíblico es esta situación. A esta persona, en el peor de los contextos. Dios se acerca, la llama por su nombre, la llama por su condición social, que prácticamente es uno de sus grandes problemas. Y le pregunta, ¿de dónde venís? ¿A dónde vas? No porque Dios no supiera, sino porque Dios quiere expresar el interés personal que tiene. Y qué honrada que es esta esclava extranjera, mamá despreciada, pero honrada por Dios. Más allá de su contexto histórico y social, Agar es honrada por Dios. Pero ahora, aprovechando que es el Día de la Madre, mamá, si estás en Cristo, más allá de tu contexto histórico y social, más allá de tu pasado, de tu presente, y más allá del futuro que parece evidente, más allá de las circunstancias, sos honrada, simplemente por estar en Cristo. Podrías con mucha coherencia unirte al salmista. Acompáñame al Salmo 103, que es uno de mis preferidos. Salmo 103, 1 al 4. Repito la cita porque sé que ahí el asistente especial que tenemos de las prédicas va a poner la cita bíblica. Salmo 103, 1 al 4. Él nos ayuda en los comentarios para poner la cita bíblica y agradezco mucho su esfuerzo. Salmo 103, 1 al 4. Dice el salmista, bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus enfermedades, el que rescata de la fosa tu vida, el que te corona de bondad y compasión. Podrías, mamá, solo por el hecho de estar en Cristo, unirte al salmista y bendecirle a Él, porque Él es el que te corona de bondad y compasión. Y además, cualquier persona que haya sido encontrada por Dios es honrada. No importa su contexto histórico, su contexto cultural, al punto de que Dios no puede interesarse y hacer algo en esa vida. Cualquier persona en Cristo es honrada por Dios. Todos los que estamos en Cristo somos honrados por Dios. Hoy hablo principalmente para las mamás, porque es el Día de la Madre en Argentina. Y también hablo de Agar, porque es una mamá. Pero esta prédica es para todos nosotros, para todos los que estamos en Cristo. Acompáñame a Efesios
1, 3 al 6. Efesios 1, 3 al 6. Dice Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos, para sí, mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Fíjense qué espectacular esto. Dios nos eligió antes de la fundación del mundo para ser sus hijos. Para ser hijos para sí, dice. Para ser sus hijos. Y antes de la fundación del mundo, entonces Dios ya sabía muchas cosas de nosotros. ¿Cómo sabemos que Él ya las sabía? Y porque nos eligió en ese momento. Entonces Dios, que vive en la eternidad, desde antes de crear al mundo, eligió a sus hijos y los predestinó para adopción. Pero fíjense qué loco, porque nosotros estamos viendo una historia bíblica en donde aparece esta teofanía, esta manifestación visible de Dios, que le dice a Agar, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? En nuestro caso, Dios en algún momento llega a nuestras vidas y nosotros no tenemos en cuenta todo esto. Pero Dios sabe quiénes somos, cuál es nuestro contexto, de dónde venimos y a dónde vamos. Y sabiendo todo eso, decidió igual elegirnos para amarnos, predestinarnos para adopción. ¿Cómo no vamos a alabar a Dios como alababa el salmista? Diciendo, bendice alma mía al Señor, bendiga todo mi ser su santo nombre, bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. No olvides ninguno de sus beneficios. Eres el que perdona todas tus iniquidades, eres el que sana todas tus enfermedades, el que rescata de la fosa tu vida, el que te corona de bondad y compasión. Esto es hermoso. Él sabe, así como sabía con Agar, pero de una manera más profunda, sabe quién sos, cuál es tu contexto, de dónde venís y a dónde vas. Él sabe quién soy, cuál es mi contexto, cuál es mi historia, de dónde vengo y a dónde voy. Él, sabiendo todo eso, a pesar de eso, decidió amarnos. Somos tan honrados por Dios que Él nos ha hecho parte de su familia, decidiendo adoptarnos para que todo el universo sea testigo de su gloriosa gracia, bondad y misericordia. Y que siendo testigo de todo eso, el universo le alabe. El universo le alabe. Dios te ha elegido para que el universo alabe en su relación con vos. Viendo su relación con vos, el universo alabe la bondad, la misericordia, la gracia de nuestro Dios, de nuestro Padre, quien ha decidido hacernos parte de su familia. Y volvemos a Génesis 16. Leemos de nuevo el 8. Dice el 8, y le dijo Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes? ¿De dónde has venido y a dónde vas? Y ella respondió, huyo de la presencia de mi señora Sarai. Nosotros sabemos que el ángel de Dios sabe todo lo que le pasa, pero pregunta para mostrar interés. ¿Y qué le responde ella? Huyo de la presencia de mi señora Sarai. ¿Qué irá a responder a esto el ángel? ¿Qué acciones podría justificar de parte de Agar la vida que está teniendo? Esclava, entregada como un objeto sexual, maltratada estando embarazada. ¿Qué podría decirle el ángel? El ángel podría contestarle algo a Agar para que ella justifique cualquier decisión teniendo en cuenta su contexto. ¿Qué actitudes y decisiones podría tomar Agar justificándose por su contexto histórico y social? ¿Cómo respondería el ángel del Señor a esto? Esto es muy interesante porque en esta generación que está viva hoy,
Es como que es muy fácil desligar la responsabilidad del contexto. O es muy fácil creer que Jesús nos viene a enseñar una lucha de clases. Eso es mentira, eso es una estupidez, es una herejía, es una blasfemia, es necedad. Dios no viene a hacer eso. Dios viene a salvarnos. Entonces, si Jesús se encuentra con esta persona, ¿qué es lo que está sucediendo aparentemente? Si Jesús se encuentra con esta persona que es esclava, que es entregada como objeto sexual, que es maltratada incluso cuando está embarazada, ¿qué le irá a decir? Bueno, ahora vamos a ver en el 9 qué le va a decir. Dice el versículo 9, vuelve a tu señora y sométete a su autoridad, le dijo el ángel del Señor. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Por qué? No sabemos por qué. Sabemos que las instrucciones son claras. Y a nuestros ojos pueden parecer injustas estas instrucciones. La gran parte de la generación de hoy diría, si estuviera en lugar de este ángel del Señor, le diría, Agar, dale, hacemos una colecta y escapá de acá, salí corriendo de acá. Olvídate tu contexto, sos hecho nuevo en Cristo, dale para adelante, escapa y huí de esta gente que te maltrata. Pero ¿qué dice el ángel de Dios, el mensajero de Dios? Esta representación visible de Dios. Volvé con tu señora y sométete a su autoridad. ¿Por qué este choque en nuestros corazones? Porque el corazón de Dios es diferente y Él sabe lo que está diciendo y por qué lo hace. Y nuestro corazón tiene la visión muy corta. Entonces podemos sentirnos del lado de Agar ahora diciendo, no, Señor, ¿cómo le vas a decir eso a Agar? ¿Acaso no crees que vale mucho su vida? ¿Acaso no crees que ella debería pelear por su libertad? ¿No la ves oprimida? ¿No ves que debería rebelarse contra el sistema patriarcal, hegemónico, bla, 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 bla? ¿Qué le dice el ángel del Señor? Vuelve a tu señora, a tu dueña, y sométete a su autoridad. Y estas son instrucciones claras que merecen una obediencia precisa, incluso cuando suena feo o son desagradables para nuestras culturas, para nuestros corazones. Las instrucciones de Dios son claras y merecen nuestra obediencia precisa, incluso cuando son feas o desagradables para nuestros corazones. Las instrucciones claras son dignas de una obediencia perfecta sin margen de error. ¿Qué dijo el ángel del Señor? Que tiene que volver a su esclava, a su dueña y someterse a su autoridad. ¿Y qué es lo que tiene que hacer Agar? No quedan dudas. Tiene que volver frente a su dueña y someterse frente a su autoridad. Y no conocemos los propósitos de Dios para esto. Hay un cuadro más grande que Dios está viendo y nosotros no. Entonces no conocemos. Sí sabemos que Agar había tomado el camino hacia el suroeste. Entonces aparentemente Agar está pensando en cruzar todo el desierto embarazada. Y de esta manera Dios está cuidando su vida para que no muera sola en el desierto, sino que vuelva al hogar de donde salió. A pesar de todo lo feo que tiene ese hogar. Dios sabe y ve el cuadro más grande y dice, mirá, no vengo a hacer una revolución social. Estoy interesado en tu vida y la voy a cuidar. Y ya vamos a ver más adelante que ella va a ser más bendecida también. Pero fíjense qué interesante que esta mamá, olvidada por la mayoría de nosotros, esta mamá que sufre por el contexto sociocultural en el que está y su escalafón social, esta mamá es tan honrada por Dios, que es la primera persona, según el registro bíblico, a quien se le aparece el ángel de Dios, muy posiblemente Cristo. Y Agar podría haber sido rebelde y elegido la libertad huyendo. Pero en vez de eso, su obediencia fue precisa y enfrentó lo que Dios le dijo que tenía que enfrentar. ¿Qué tenía que enfrentar? Volverse su dueña. Volverse, reconocerla como su dueña, someterse a su autoridad. Y Agar hizo eso. Más allá del contexto, más allá de los posibles pretextos, más allá de los motivos de desobediencia, más allá de los planes que parecen mejores que los de Dios, las instrucciones son claras. Y ahora te hablo a vos, mamá.
vos también tenés instrucciones claras. Y tu contexto no te justifica para que no las sigas. Tus pretextos tampoco justifican que no sigas estas instrucciones claras. Los motivos que tenés para desobedecer estas instrucciones claras de parte de Dios no te justifican por tu desobediencia. Los planes tuyos que parecen mejores que los de Dios no son un justificativo para que desprecies las instrucciones de Dios. Este libro está lleno de instrucciones para la maternidad. Muchas madres están desesperadas, pero también están equivocadas. Están huyendo al desierto. Están huyendo a donde tienen mal, a donde tienen daño. Buscan respuestas y soluciones en todos lados, excepto en lo que el Espíritu de Dios inspiró, la Biblia. Ella, la Biblia, es suficiente, ella alcanza, en ella está todo lo que necesitamos para la vida cristiana. Esta doctrina, la de la suficiencia de las Escrituras, es una de las más valiosas, pero también es una de las más afectadas y despreciadas. Insisto, esta doctrina, la doctrina de la suficiencia de las Escrituras, es una de las doctrinas más valiosas, pero al mismo tiempo es una de las más atacadas y despreciadas. Aparecen muchas disciplinas, aparecen muchos consejos, incluso profesiones queriendo ayudar a Dios en guiar a su pueblo, como si a Dios se le hubiera olvidado algo o pasado por alto algo a la hora de revelarse en la Biblia. Y así nos va, iglesia, así nos va. La Biblia es suficiente y tenemos que aprender a ver las instrucciones claras de Dios, porque esas instrucciones claras, más allá de nuestras ideas, más allá de nuestros sentimientos, más allá de lo que vivimos en nuestro contexto, las instrucciones claras de Dios merecen una respuesta precisa, una obediencia perfecta. La Biblia es suficiente y solamente las personas que realmente conocen la Biblia saben que es así. Pero las personas que no conocen la Biblia no la perciben así. En esta historia, Agar tiene palabra de parte de Dios para obedecer. Y vos, seas mamá o no, seas mujer o seas varón, por estar en Cristo también tenés palabra de Dios para obedecer. Y ninguna cosa de tu contexto, ninguna cosa de tu corazón, ninguna cosa de tus propias ideas justifica que vos no lo obedezcas. Podemos ver esta historia y nos suena injusta, pero en realidad lo que Dios aparentemente está haciendo, en el cielo nosotros sabremos qué era lo que Dios estaba haciendo, pero frente a nuestros ojos tan limitados de visión, Dios está cuidando a esta mamá embarazada de morir en el desierto o de ser esclavizada por otra gente que la encuentre en alguna caravana de esclavos, de esos que cruzaban el desierto, que en otro momento se van a llevar a José más adelante en la historia. Pero Dios está cuidándola. Aunque Agar no sienta eso, o aunque nosotros a la hora de leer esto no tengamos eso en nuestro corazón, Dios está cuidando a Agar y eligiendo lo mejor para ella, diciéndole, volvete a tu dueña y sométete a su autoridad. Y esta es la palabra de Dios para Agar, no para vos, no para mí. Pero tenés que averiguar cuál es la palabra de Dios para tu vida, para mi vida. Las instrucciones son claras en la Biblia. Entonces te hago dos preguntas y me las hago a mí también. Las dos preguntas son, ¿conocés las instrucciones? Porque la ignorancia voluntaria es un gran pecado. ¿Conocés las instrucciones? Un profe de la facultad que también es creyente me dijo, las cosas mal hechas suceden por dos cosas, por ignorancia o por maldad. Y fue muy sabio en su frase. Y yo le agregué una tercera. Las cosas mal hechas suceden por dos cosas, por tres cosas. Por ignorancia, por maldad o por una cruza de ambas, ignorancia voluntaria. Entonces la primera pregunta que te hago y me hago es, ¿conocer las instrucciones de Dios? Y la segunda pregunta es obvia, ¿las estás siguiendo? Seguramente vos y yo tenemos motivos para no obedecer a Dios. Todos los tenemos, pero ninguno de estos motivos vale la pena. Ninguno de los motivos que nosotros podemos presentarle a Dios para desobedecerle valen la pena. Señor, no puedo hacer esto porque vos me pusiste en este lugar. Señor, no puedo hacer esto por esto. Señor, no puedo leer la Biblia
porque tengo que trabajar. Señor, no puedo orar por mis hijos porque tengo que cambiarle los pañales. Señor, no, ningún motivo que le podamos presentar a Dios vale la pena para desobedecerle. Señor, pasa que ya estoy viejo. Señor, pasa que soy muy joven. Señor, pasa que estoy muy cansado. Señor, pasa que no sabe el esposo que me tocó. Señor, no sabe la esposa que me tocó. Señor, no sabe los hijos que tengo. Señor, no sabe los padres que tengo. La Biblia es clara y nos da instrucciones precisas frente a todas estas situaciones. Y nuestra obediencia tiene que ser también precisa, perfecta, sin margen de error. El Señor sabe cuál es nuestro contexto. Y te aseguro que no es tan feo como el de Agar. Y el Señor te dice, volvete a tu dueño, que es Dios, y sométete a su autoridad. Vos no la tenés a Sarai ni a Abraham de dueños. Vos lo tenés a Jesús de dueño. ¿Recuerdan cuando vimos 1 Pedro 1? Que dice que hemos sido salvados según la previsión de Dios, preconocidos por Dios, consagrados por el Espíritu Santo, rociados por la sangre de Cristo, para obedecer a Jesús, para ser siervos de Jesús. Es parte de nuestra identidad. Entonces, vos, en este contexto en el que estás, ¿de dónde venís y a dónde vas? Volvete a tu Señor y sométete a su autoridad. Las instrucciones claras merecen una obediencia precisa, incluso cuando no son conocidos o entendidos los propósitos de esas instrucciones. Repito, las instrucciones claras merecen de nuestra parte una obediencia precisa, incluso cuando no son conocidos o no son entendidos los propósitos de esas instrucciones. Todos tenemos motivos para desobedecer o ignorar la voz de Dios, pero ninguno de esos motivos vale la pena, ninguno nos justifica. Sigamos mirando el texto bíblico de hoy. Vamos a Génesis 16, 10. Dice el 10. El ángel del Señor añadió, multiplicaré de tal manera tu descendencia que no se podrá contar por su multitud. El ángel del Señor le dijo además, has concebido y darás a luz un hijo, y le llamarás Ismael, porque el Señor ha oído tu aflicción. Él será hombre indómito como asno montés, su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y habitará separado de todos sus hermanos. Esto es increíble. Esta mamá ha sido muy olvidada. Está en el peor de los contextos. Pero es la primera persona en el registro bíblico que recibe la visita del ángel del Señor. 2000 años antes del nacimiento de Jesús. Y encima se le da una promesa que es similar en una parte a la promesa que Dios le da a Abraham. Dios va a hacer una gran nación de Abraham, pero le dice a Agar, de vos también voy a hacer una gran nación. Este Dios, con toda la ternura, viendo la injusticia que recibía esta mamá, le dice, aguanta esta injusticia, vale la pena. Volvete que te voy a honrar. Y quiero que sepas que más allá de tu contexto, mamá o cristiano, cristiana, volvete a Dios porque siempre vale la pena. Agar recibe una bendición gigante. ¿Querés saber si la promesa de Dios sobre Agar se cumplió? La promesa que Dios le hizo a Agar. Ismael es el patriarca de todos los árabes. ¿Qué decís? ¿Habrá cumplido su promesa Dios? Mira la cantidad de árabes que hay. Ismael es el padre de todos los árabes. A pesar de su contexto, a pesar de la situación, Agar recibe una promesa inmensa. Y vemos cómo Dios cumple su palabra. Todos los pueblos árabes nacen de acá. Lo mejor que podemos hacer siempre frente a la palabra de Dios es creerla. Además, Dios indirectamente se presenta de una manera nueva. El Dios que oye. Le dice, le vas a poner por nombre Ismael. El Dios que oye, porque Dios oyó tu aflicción. Tenés un Dios que oye tus aflicciones. ¿Cómo no vas a orar? Mamá o no mamá, cristiano o cristiana, tu Dios oye. Este Dios oye.
Y le da el contexto para que sepamos. Dice, le vas a poner Ismael, que significa Dios oye. Y le da un contexto. El Señor ha oído tu aflicción. El Dios que oyó a Agar también nos oye a nosotros, incluso cuando le presentamos nuestras aflicciones. No te pierdas la bendición de ser oído por Dios. Tu Dios oye. Presentale tus aflicciones. Acompáñame rápido al Salmo 116, que lo vimos el domingo pasado. Salmo 116, 1 y 2. Salmo 116, 1 y 2. Salmo 16, 1 y 2. Si alguien está interesado en Salmo 116, puede ver la prédica del domingo pasado. Dice, amo al Señor porque oye mi voz y mis súplicas, porque a mí ha inclinado su oído. Por tanto, le invocaré mientras yo viva. El Dios real oye, te oye. Nuestro Dios está vivo, oye. Tu Dios oye. Mamá, ser mamá no es fácil. Pero contá con el Dios que oye. Tu Dios oye. Dios se está revelando a la humanidad, ya ha presentado su condición de creador de todas las cosas, en el registro bíblico hasta el tiempo de Agar. Ha presentado su condición de juez también. Juzgó y llevó el diluvio y condenó a muchas personas. De salvador, porque salvó a muchos a través del arca, a 8. Pero salvó a la humanidad en esos 8. Y ahora se presenta de una nueva manera. Soy el Dios que oye. Soy el Dios que te escucha. Incluso en el medio de tu aflicción, soy el Dios que te escucha. Y el salmista dice, amo al Señor. ¿Por qué? Porque oye mi voz y mis súplicas. Porque ha inclinado a mí su oído. Por tanto, le invocaré mientras yo viva. El Dios real oye. Nuestro Dios está vivo. Él oye, Él te escucha, Él me escucha. Acompáñame de nuevo a Génesis 16. Si querés, deja un dedo ahí en el Salmo 116 porque vamos a leer una parte del 115. Pero si no, acompáñame a Génesis 16. Vamos a leer del 13 al 15. Agar, Génesis 16, 13. Agar llamó el nombre del Señor que le había hablado. Tú eres un Dios que ve. Porque dijo, ¿estoy todavía con vida después de ver a Dios? Por eso se llamó a aquel pozo Beer Lahai Roi, el cual está entre Cades y Bered. Agar le dio un hijo a Abraham y Abraham le puso el nombre de Ismael al hijo que Agar le había dado. Abraham tenía 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Fíjense que acá Agar le pone el nombre al pozo y dice, el pozo, literalmente, el pozo se llama el pozo del Dios viviente que me ve. La historia va a seguir, pero vemos que Agar tiene una nueva revelación acerca de Dios. Él es el Dios que ve, pero sabemos por el hebreo que no es solo el Dios viviente que ve, sino que la idea es el Dios viviente que me ve. Me ve. Fíjense cómo va revelándose Dios a la humanidad. El Dios creador, el Dios que juzga, el Dios que salva. Y acá llegamos a un punto hermoso. El Dios que me oye, el Dios que me ve. Y en su lenguaje Agar dice, el Dios viviente que me ve. El Dios real que me ve. Esa partícula ahí, me, es muy importante. Habla de uno mismo. El Dios viviente que me ve. Resalta dos cosas que en hebreo quedan más claras, pero en español también están claras. Dios vive y Dios me ve. Dios se está revelando de manera perfecta, está revelando su carácter, pero también está revelando también su condición de ser personal, que se comunica y se relaciona de manera personal a personas. Dios vive y Dios te ve. Dios vive y Dios me ve.
Dios vive y Dios te oye. Dios vive y Dios me oye. Y sabiendo eso, lo que tengo que hacer es volverme a mi Señor y someterme a su autoridad. Y vos también, juntos, vayamos, volvamos al Señor y nos sometamos a su autoridad, porque está lleno de instrucciones para nosotros. Acompáñame al Salmo 115. Vamos a leer el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y saltamos al 11 y el 13. Salmo 115, 1 al 8, 11 y 13. Salmo 115, 1 al 8 y 11 al 13. Dice el salmista: no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu fidelidad. ¿Por qué han de decir las naciones, dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos. Él hace lo que le place. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen nariz y no huelen, tienen manos y no tocan, tienen pies y no caminan, no emiten sonido alguno con su garganta. Se volverán como ellos los que los hacen y todos los que en ellos confían. El 11 y el 13. Los que temen al Señor confíen en el Señor. Él es su ayuda, mi ayuda, tu ayuda, mi ayuda, su escudo, mi escudo. Él bendecirá a los que temen al Señor, tanto a pequeños como a grandes. Leo de nuevo el 11 y el 13 del Salmo 115. Los que temen al Señor confíen en el Señor. Él es su ayuda. Él es su escudo. Él bendecirá a los que temen al Señor, tanto a pequeños como a grandes. Mamá, no pierdas las esperanzas en tu contexto. Cristiano, no pierdas las esperanzas en tu contexto. Tu Dios oye, tu Dios te ve. ¿Estás siguiendo sus instrucciones? ¿Estás en rebeldía con Él como tus hijos con vos? Agar tuvo que volver a su dueña, Sarai. Vos y yo, si estamos en rebeldía, tenemos que volver al nuestro, a nuestro dueño, nuestro Señor, a Jesús. No dejes de orar, tu Dios te oye. No dejes de obrar, tu Dios te ve. No dejes de contar con Dios. Sé perseverante en esto. Cristiano, yo le hablé a las madres hoy, pero también esto es para todos. Y resumo en 4 puntos. Tu contexto de historia no son una limitación para que Dios te bendiga. Vemos a Agar bendecida de una manera única. Tu contexto de historia, punto número 2, no son una justificación para desobedecer a Dios. ¿Sí? Tu contexto y historia no son una justificación para desobedecer a Dios. Primero y segundo punto. Tercer punto, tu Dios te oye. Cuarto punto, tu Dios te ve. Esos son los 4 principales puntos de hoy. Tu contexto e historia no son una limitación para que Dios te bendiga. Tu contexto e historia no son una justificación para desobedecer a Dios. Tu Dios te oye, tu Dios te ve. ¿Cómo impacta esta verdad tu vida? ¿Puedes mejorar tu vida de oración? Que Él te oiga hace que puedas orar con confianza. Que Él te vea hace que puedas confiar en que más allá de las palabras, Él entiende perfectamente la situación en la que estás. Aprendamos del ejemplo de esta mamá, que aunque es olvidada por nosotros, es muy honrada. Dios te ha honrado en hacerte su hijo, en hacerte su hija. Y esto es un honor difícil de creer. Es totalmente inmerecido que Dios decidió darnos. Fue por su voluntad, no por la nuestra ni de nadie más. Como dice Juan 1, 2 y 13, hemos sido honrados por un honor inmerecido que es ser hechos hijos de Dios. Entonces, no vivas lejos suyo. Él te ve, Él te oye, Él te bendice, Él te bendiga. Y quiero que sepas que acá Dios se reveló a través de este nombre, Ismael. Tu Dios te oye. Y ella entendió y le dio otro nombre también. Tu Dios, el Dios viviente que me ve. Pero Dios se ha revelado a nosotros de una manera más profunda todavía y más significativa. Ismael, está bien, tu Dios te oye. Pero con nosotros ha sido Emmanuel, Dios con nosotros. Tu Dios está con vos.
Entonces, mamá, escúchale. Él te escucha. Escúchale vos también. Recordá que Él te ve. Mírale vos también a través de la Biblia. Y si no sos mamá, también hacelo, porque esto es para todos sus hijos. Dios te bendiga mucho en esta mañana. Voy a orar brevemente acá donde estoy, pero te ruego que vos ores también. Feliz Día de la Madre y Dios bendiga tu vida. Nos vemos pronto.